Bendiciones, mis amados y amadas. Que el Señor continúe bendiciendo la vida de cada uno, mi hermano, mi hermana. Es el deseo de mi corazón. Quiero compartirles este nuevo videito. No precisamente como los demás videitos, ahí con un tema o con algún consejo de la palabra, aunque sí voy a hacer lectura de un versículo para compartir lo que le quiero compartir, valga la redundancia. Es una revelación que hace unos meses atrás recibí y he venido, bueno, desde en ese momento en que la recibí recientemente, la compartí con la congregación, la compartí con la iglesia, pero he venido sintiendo la necesidad de compartirla con ustedes. Así que yo le pido una vez más, como lo he hecho en algunas ocasiones, no pase el videíto, escúchelo, posiblemente no va a ser muy largo. Es importante que usted se dé cuenta de qué fue lo que recibí a través de esta revelación. Oh mi amado y precioso Espíritu Santo de Dios, aquí estoy, amado mío. Como le he venido diciendo, e incluso Espíritu Santo de Dios hace un momentito, yo no quiero compartir cosas que no sean el propósito de mi Dios. Por eso le he pedido a usted la guianza, Espíritu Santo, por eso he pedido su dirección. Y le suplico, amado mío, toma control de mis palabras, toma control de mis emociones, que no sea yo, sino que sea usted fluyendo a través de mí, oh maravilloso Espíritu de Dios. Amado Padre, siempre anhelo con todo mi corazón honrarte, Señor, darte siempre la gloria, la honra, porque solo tú la mereces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no quiero, Señor, como lo he dicho, se lo he dicho a usted, Papito Dios. No quiero ser cobarde, no quiero ser inútil, no quiero amedrentarme por el que podrán decir. Porque en primer lugar, mi amado, yo lo que quiero es honrarte a ti, obedecerte a ti, agradarte a ti, amado mío. Por eso aquí estoy, Señor, dispuesta como un instrumento, como un canal en sus manos. Que esta transmisión, Señor, pueda llegar, oh Dios mío, a muchas personas que puedan detenerse a analizar, que puedan detenerse a pensar, ¿será que va a ocurrir algo así? Y que aquellos, oh mi Dios, que quizá no lo crean, usted traiga a ellos personalmente, amado Dios, revelaciones. Porque quizás sí puedan creer, Señor. Si reciben revelación personalmente, amado mío, quizás sí puedan creer. En el nombre de Jesús, papito mío, yo te pido, sigue bendiciendo a cada uno de mis amados y mis amadas, a sus seres queridos, Señor. Oh, mi Dios maravilloso, bendice sus trabajos, bendice su salud, Señor. Bendice sus proyectos, su familia, sus ministerios. Bendice todo, Dios mío, en aquello que ellos necesitan tu bendición. Oh, mi Rey, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias, Señor. Muchas gracias por la bendición de permitirme poder hacer esta transmisión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a mi Señor. Quiero contarle, amado, amada, que hace unos meses atrás yo acostumbro, y me imagino que posiblemente alguno de ustedes lo acostumbre también, yo acostumbro a decirle al Señor cada vez que voy a dormir, cada vez que vamos a reposar, después de que hemos conversado, yo le digo a mi Padre Celestial, le digo a mi amado Espíritu Santo, si usted quisiera hablarme, si usted quisiera traer alguna revelación que es necesaria que yo la conozca o que la iglesia la conozca, yo me dispongo a recibir lo que usted quiera revelarme, Señor. Más si no tienes nada que revelarme, no me quieres revelar nada, Señor, ok, que sea tu voluntad. Y eso acostumbro a decirle muy a diario.
antes de irme a dormir, o sea por las madrugadas después de que tengo ese tiempo de intercesión, de búsqueda de la presencia del Señor, y luego me vuelvo a acostar. Le digo eso al Señor. Precisamente una madrugada, después de haber hecho esto que les cuento, mis amados, yo empiezo a recibir, estoy en mi casa, solo con mi madre, como en este momento actualmente, ya que mi hijo, mi esposo están en la iglesia. Mi madre es una adulta mayor, para los que no la conocen, para los que son de otras partes y no me conocen personalmente. Ella es una adulta mayor a la cual yo tengo que atenderla por completo. Si ella está en su camita, ella no se puede levantar. Entonces, en la realidad, eso es así. En esta revelación, yo me doy cuenta de que estamos ella y yo solas en ese momento, y ella está en su cama. Es de día, posiblemente son como las 4 de la tarde, una cosa así. Está lloviendo mucho, es un tiempo como de invierno. Cuando yo empiezo a escuchar gritos, a lo lejos, pero empiezo a escuchar gritos cercanos también. Mucha gente que gritaba. Yo traté de salir a asomarme con cuidado a la puerta de mi casa, hacia el patio, hacia la calle, y vi que venía gente corriendo que quería meterse para acá, para mi casa, pero les venían persiguiendo un tipo de policías, pero que no eran policías, ellos estaban vestidos como un policía, pero no era el uniforme, no era el vestuario que usa la Guardia de Costa Rica. Su uniforme, su vestuario, tanto de varones como mujeres, porque eran como tipo, vamos a usar la palabra soldados, mujeres y varones. Su vestuario era azul, un traje azul, camisa azul y pantalón azul y gorra azul. Tenían unas armas, yo de armas no sé, tenían unas armas grandes, que no les sé decir qué tipo de arma era, pero eran unas armas grandes. Y ellos venían y tomaban a la gente. Y se los llevaban. No sé a dónde se los llevaban, pero ellos se los estaban llevando. Y se escuchaban muchos gritos a lo lejos. Yo vivo del centro del pueblito donde yo vivo a 500 metros. Yo estoy a 500 metros del centro. Y yo escuchaba los gritos que se oían por allá por el centro, pero escuchaba gritos de vecinos acá más cercanos también. En ese momento, a mí se me da a conocer que lo que está pasando es que está iniciando la tribulación. Y que estas personas que están corriendo están tratando de escapar, de esconderse, pero los están tomando a la fuerza. Entonces, empieza mi Dios a hablarme a mi mente. Yo le respondía y Él me comunicaba y nos entendíamos así, nos comunicábamos así. Entré en una, ¿qué palabra uso? En una atmósfera o en una dimensión que no siempre nosotros nos comunicamos. Es cierto que yo en algún momento ya había vivido eso de que el Señor hable a mi mente. Por ejemplo, para prevenirme de algo, que no vaya a tal lugar o que no me coma tal comida que me están dando, cosas así. Pero en ese momento fue algo como muy fluido. Entonces el Señor me decía, tú tienes que ir. Habían 4 seres amados míos, personas muy cercanas a mí, que andaban alejados, digamos, ¿cómo les explico? Andaban haciendo una compra de madera que no era muy lejos de acá, era en otros pueblos, pero no era cerca tampoco. Pero que yo más o menos tenía una idea, aunque yo no sabía el punto exacto en la montaña donde se encontraban ellos, yo más o menos tenía una idea por dónde era que ellos andaban. Entonces el Señor me decía, tú tienes una tarea, y es ir a alertarlos a ellos, ir a buscarlos y prevenirlos
de lo que está sucediendo, de que no regresen a casa. Pero yo le decía al Señor con aquel temor, con aquella preocupación: Señor, pero ¿cómo me voy a ir si tengo aquí a mi madre? ¿Cómo la voy a dejar? Y el Señor me decía: esa es tu tarea, ir a prevenirlos a ellos. Yo me encargaré de ella, yo la cuidaré a ella. Entonces yo estaba, hermanos, con aquella cierta, como les digo, como desesperación al escuchar tantos gritos. A mí me daba desesperación de pensar que mis hermanos fueran a desmayar y por temor a lo que estaba pasando, ellos fueran a negar el nombre de Cristo. Yo empecé a entrar en una cierta angustia, en una preocupación por eso. Y yo lo que quería era como poderme ir de alguna forma a gritarles, a decirles: por favor, no vayan a negar el nombre de Cristo. Ya estamos más cerca que nunca de encontrarnos con Él. Sean fieles, permanezcan fieles. Pero el Señor me decía: no, tú tienes que ir a encontrarte con, Él me decía, las personas de mis seres amados, las 4 personas que les digo, tu tarea es ir a prevenirlos a ellos, alertarlos a ellos de lo que está pasando para que no regresen a casa. En eso entró uno de los personajes. Yo veía que eran jóvenes, vamos a decir que como entre 20 años y 30, 40 años, lo mucho, los que se veían con más edad. Es decir, eran personas jóvenes, tanto las mujeres como los varones, los que andaban haciendo la tarea de capturar a las demás personas. En ese momento que yo estoy en mi casa y que yo estoy recibiendo todo eso, que tengo que irme a buscar a mis seres amados, entró uno y yo me recosté a la pared y él pasó y no me vio. Entonces en ese momento él pasó como para el cuarto de mi mamá. Él pasó como para el cuarto de mi mamá. En ese momento que él entró, entonces yo aproveché y me fui como por un costado de mi casa. Por un costado de mi casa. Pero yo me acuerdo que estaba lloviendo bastante y yo empecé a mojarme, pero rápido, estaba empapada y me daba frío porque era un tiempo como de invierno, como de temporal que decimos nosotros, y estaba el clima un poco fresco. Entonces yo me acuerdo que yo vi que venían dos, una muchacha y un muchacho, con esas grandes armas, y yo dije: ya hasta aquí llegué. Me vieron. Yo me quedé recostada a la pared, entre la pared y la gotera, el chorro de agua que caía. Pero ellos pasaron y no me vieron. Ellos iban como enojados, furiosos, conversando y no me vieron. Entonces yo seguí. Yo tenía que irme, vamos a decirlo así, yo tenía que caminar hacia la parte atrás del solar de mi casa y seguir, entrar por fincas y seguir hacia las montañas. Y yo recuerdo que cuando yo llegaba a una, bueno, nosotros acá en Costa Rica le decimos colindancia, donde había una cerca que terminaba la finca de un vecino. Para pasar a la otra finca, había una cerca que medía más alto que mí, más arriba de mi estatura, hasta como una distancia, si era lo único que quedaba, digamos una distancia como de 1/4, era lo que quedaba del último hilo de alambre de púa hacia la tierra. Era un espacio muy pequeño y recuerdo que yo tenía mucho dolor de columna y dolor de riñones, que en la actualidad, en la vida real, pues yo he padecido bastante de la columna y de mis riñones, y a diario pues tengo algunos dolores bastante molestos. Y en ese momento yo estaba con mucho dolor de columna y de riñones. Y yo iba con ese frío. Yo recuerdo que yo iba con mi ropa toda pegada al cuerpo por el agua. Yo iba con una enagua larga, la cual se me pegaba entre mis piernas porque iba muy empapada y con mucho frío. Y yo traté de ver a la distancia, por esa cerca, una parte que yo conozco, porque en la actualidad yo conozco todo esto acá, porque toda mi vida la he vivido acá. Entonces conozco las colindancias, y yo pensé: por aquel lado posiblemente esté mejor. Cuando yo vi que por ese lado estaba tratando de escaparse gente,
pero nadie podía, porque los que trataban de escaparse ahí habían muchos de esos tipos soldados y los agarraban por las dos manos y los arrastraban por el suelo, y eran gritos que daban las personas que ellos arrastraban. Entonces, cuando yo llego, mis amados, a esa cerca, que yo tengo que pasar esa cerca, que era más alta que mí, y seguidos todos los hilos de alambre de púa eran muy seguiditos, no se podía pasar por ahí. Era como un tipo de corral, vamos a decirlo así. Solamente el espacio de abajo, que le quedaba como una cuarta, un espacio como así de la tierra al hilo de alambre. Pero resulta que al otro lado de la cerca había un enorme toro. Ese toro era un color como entre rojizo y café, un color rojo achotoso como con café. No era rojo ni café, sino que un color así, un tono de color que en la realidad, bueno, no he visto yo un toro. Pero era sumamente enorme, tenía más o menos de altura como unos 4 a 5 metros de alto, digamos. No era un toro común, normal, porque por muy grande que sea el ganado, no puede haber un animal, un toro tan enorme. Y muy grande era él. Entonces yo le dije: Señor, yo no puedo, yo no aguanto este dolor de cintura de mi columna, Señor. Tú sabes que me duele mucho. Jamás yo voy a poder pasar por ese hilo de alambre tan bajo. Yo no voy a poder pasar por ahí. Y ese toro y esta gente, en ese momento que yo estoy, mis amados, hablándole, yo no hablaba con mi boca, yo hablaba con mi mente al Señor, y el Señor le hablaba a mi mente. Y yo le dije eso al Señor. Y el Señor me dice: tienes que decidir a quién te enfrentas. O te enfrentas al toro para pasar, o te enfrentas a los humanos para pasar. Que eran los que era la otra parte por donde yo pensaba que podía pasar, por donde la gente, yo veía que estaba tratando de pasarse, pero nadie podía, nadie lograba pasarse, porque los atrapaban ahí y los arrastraban. Entonces, en ese momento, y yo estoy escuchando, hermanos, yo no dejo de escuchar los gritos. Y yo estoy pensando, aún con lo que me había dicho el Señor, pero yo estoy pensando en mi madre. Y lo digo así un poquito bajito, porque por ahí está ella y no vaya a ser que ella se me asuste. Yo estoy pensando en ella, que se quedó aquí sola, que la estoy dejando sola. Y ella, en la realidad, ella es muy nerviosa, es muy nerviosa. Entonces, y estoy pensando en que tengo esos dolores tan fuertes de mi columna que yo no me voy a poder agachar. Yo no aguanto agacharme. Cuando el Señor me dice: tú tienes que decidirte, tú tienes que tomar una decisión, ¿a quién te enfrentas? Entonces yo le dije con mis pensamientos: Señor, yo creo que tengo más oportunidad de vencer al toro que a ellos. En ese momento, mis amados, todo cambió. Ya no veo la cerca, ya no veo el toro, yo estoy al otro lado. Yo tengo yo no sé cómo le dirán en sus países, pero yo voy a decir que un abrigo o una suéter con gorro me llegaba para abajo de la rodilla. Era algo delicioso, era algo tan acogedor, era un abrazo, era como un peluchito. Yo sentía aquello tan rico, pero tan rico, que a mí se me fue el frío, a mí se me fue el temor. Yo sentía que como de acá me salía un gozo, una alegría, una contentera, una felicidad que yo no se los puedo explicar con palabras. Era algo maravilloso. Yo entré como a un plano espiritual, como a una dimensión espiritual sobrenatural que nunca la he vivido. He tenido experiencias maravillosas con el Espíritu Santo, pero eso tan lindo, tan especial, mis amados hermanos, nunca lo había vivido, y no tengo en sí las palabras oportunas, especiales, incluso para explicarles lo que yo sentía. Quiero que sepan que no fue que perdí el sentido de los sentidos, valga la redundancia, los sentidos naturales. No, yo seguía escuchando los gritos, yo seguía
pensando en mi madre, pero ya no tenía preocupación, ya no tenía tristeza, ya no tenía temor de que los hermanos fueran a desmayar, de que los hermanos fueran a negar. Ya esa preocupación se había ido de mí. Ya ese temor de que mi madre empezara a llamarme, a gritar, a decir, pero ¿qué se hizo? ¿Dónde está? Ya yo no tenía ese temor. Y yo recuerdo que muy claro me decía el Señor, tu tarea es ir a encontrarte con ellos para alertarlos de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, para prevenirlos de que no regresen a casa. Y hermanos, como le digo, a mí me inundó esa tipo capa, abrigo, suéter, jaque, no sé cómo le podrán decir en su país. Yo sentí que fue como si en mí vino una cobertura. Yo no me di cuenta quién me la dio, es decir, fue algo instantáneo. Como les digo, yo estoy con aquel dolor y con aquel temor, con aquella cierta angustia, porque yo no voy a poder pasar esa cerca. Por más que yo quiera obedecer al Señor e intentar cruzar esa cerca, yo me doy cuenta de que yo no puedo, porque yo no me puedo agachar a ese nivel tan bajo que tenía que agacharme, y que estaba ese enorme toro, y que estaba ese peligro de todos aquellos que estaban atrapando a la gente. Entonces, en el momento en que el Señor me dice que tengo que tomar una decisión, ¿a cuál de los dos me enfrento? Y yo dije, Señor, yo creo que tengo más posibilidades de vencer al toro. Yo la verdad que no les sé explicar ni por qué yo respondí eso al Señor. Pero inmediatamente que yo le respondí eso al Señor, yo quiero que usted sepa que inmediatamente desapareció de mí el frío, la mojazón de mi ropa, desapareció la cerca, desapareció el toro, desapareció todo el peligro que yo estaba viendo ahí, y se fue todo el dolor de mi cuerpo. Eso fue otra experiencia. Se fue por completo el dolor que yo estaba sintiendo de mis riñones y de mi columna. Se desapareció por completo. Eso se desapareció por completo. El dolor físico se fue inmediatamente. La preocupación por mi madre, que la había dejado absolutamente sola, y que en ese momento había entrado uno de los soldados que iba directamente para la habitación donde ella estaba, que yo escuchaba los gritos, los seguía escuchando. Toda esa preocupación se fue de mí, pero me inundó, mis amados, una alegría, un gozo, algo que fluía, que yo sentía que me salía de acá, que me llenaba. Era una alegría, y yo en lo que pensaba era en encontrarme con mis seres amados que tenía que ir a alertar. Pero en lo que más yo pensaba en ese momento era en que estaba tan cerca el encontrarme con mi Señor, que estaba ya pero tan cerca a las puertas la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo recuerdo que yo seguí caminando por potreros, por donde cuando era niña e iba a visitar a algunos vecinos con mi madre, pasaba, o con mi papá, que tengo muchos años de no pasar por ahí. Yo recuerdo que yo iba por ahí. Incluso me acuerdo de que al cruzar por donde había una quebradita que pasaba por la finca de mi papá y por otras fincas, yo logré ver, donde yo iba pasando, yo logré ver a una pareja joven con un niño como de unos 3 añitos. Ellos estaban como bañándose en la quebradita esa. Y el bebé, un machito precioso, el bebé me saludaba, me hacía así. Y yo recuerdo que la mamá le dijo, mi amor, ¿a quién estás viendo? ¿A quién saludas? Como que ellos no me podían ver. Y yo seguía, yo me acuerdo que yo le hacía al bebé también. Yo le devolvía el saludo y yo seguía. Yo iba con la meta, lo que iba, y con aquel gozo, algo inexplicable, mis hermanos. Yo he tenido alegría. Recuerdo cuando viajé por primera vez en un avión, que mi Señor me lo había dicho años atrás, tal vez 2 años, año y medio atrás. Y yo sentía un gozo en mi corazón, y yo le decía, papito Dios, si usted quisiera, ahí en esas nubes tan hermosas, mandarme un angelito para yo saludar. Es mi alegría. Pero no se compara la alegría que yo sentí cuando tuve por primera vez a mis hijos, a mi hija mayor,
recién nacida, que es una alegría especial a mamás, las madres lo saben, pero no se compara. Esa alegría, ese gozo que yo sentía que inundaba todo mi ser, es algo inexplicable, hermanos. Y a mi corazón llegó este pensamiento. Es este versículo, se los voy a leer. Este versículo se encuentra en Marcos capítulo 13, hablándonos ahí acerca de las cosas del fin. Marcos capítulo 13, el versículo 11 dice así: cuando los entreguen a las autoridades y los lleven a juicio, no se preocupen por lo que han de hablar, por lo que tienen que decir para defenderse. En ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu Santo hablará por ustedes. Esa fue la palabra que llegó a mí. Esa fue la palabra que llegó a mí. Y yo decía dentro de mí, esto es lo que estoy experimentando. Eso es cuando ya se me terminó la revelación y yo estoy consciente, yo estoy despierta y yo estoy con aquel gozo, yo estoy con aquello lindo y yo lloraba de alegría dentro de mí. Yo decía, Dios mío, qué lindo, qué maravilloso lo que me has revelado, Señor, qué bueno eres conmigo, qué especial eres conmigo, papito Dios. Yo le decía esto a mi Señor. Y entonces yo pensaba, mis amados, por eso es que mi amado Esteban lo estaban matando a pedradas, hermanos. No era una muerte así rápida, instantánea, como a quien le dan una muerte rápida. No, era una tortura, era estarlo apedreando, era estar rato, quizá horas, Esteban sintiendo aquel maltrato, aquel dolor, aquello. Pero amados hermanos, a mí me hizo meditar en todo esto. Por eso es que ese siervito de Dios estaba antes de defenderse, aunque la palabra lo presenta como la defensa de Esteban. Esteban estaba exaltando a Dios, Esteban estaba hablando de las grandezas de Dios, desde Moisés, desde el principio. Esteban no se estaba defendiendo. Ahí cuando estaban arremetiendo contra él, Esteban estaba viendo el cielo abierto. Esteban estaba diciendo incluso las palabras que dijo Jesús: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque esa llenura, ese empoderamiento, ese tomar control, el Espíritu Santo de Dios, de él, no le permitía estar en su humanidad ahí lamentándose y sufriendo. Por lo contrario, estaba lleno del amor de Dios, pidiendo perdón a Dios por los que estaban ahí matándole. Yo me lo reservé hace unos meses atrás. Yo inmediatamente, creo que como recuerdo que teníamos una vigilia en la iglesia, y esa noche de la vigilia yo les conté a los hermanos la revelación que había recibido, creo que como 3 o 4 días antes de la vigilia. Yo se los conté a los hermanos, pero a nadie, bueno, no lo había hecho públicamente, por decirlo de alguna forma. A mi hija sí se lo había contado y a algunos seres amados. Pero he sentido la necesidad de compartirlo con usted. Como le decía al principio, quizá algunos lo vean como una tontería, lo vean como algo sin ningún sentido, pero posiblemente algunos sí lo vayan a tomar como para meditar. Yo le digo, si usted no lo quiere creer, yo no pierdo nada. Si usted quiere creer que eso lo recibí y que yo creo que es una forma del Señor revelarnos, mostrarme cómo va a ser parte de lo que va a ser la tribulación. Cómo aquellos verdaderos hijos de Dios, de los cuales el nombre esté escrito en el libro de la vida, que estemos en ese
querer de verdad honrar y glorificar a nuestro Dios por encima de lo que se sea, de lo que venga. Que no queremos rehusarnos, que no queremos, como dice la palabra, salvar la vida. Porque hay muchos que van a salvar la vida, pero dice que el que salve la vida la perderá. Y usted sabe lo que significa eso. Más los que la pierdan la salvarán, refiriéndose a aquellos que han muerto y que van a morir por causa del nombre de Cristo, pero no están perdiendo nada, tan solo están dejando de estar en esta vida, pero están salvando su vida, están manteniendo aquel regalo hermoso de la salvación. Entonces yo creo que el Señor lo que hizo fue revelarme este versículo bíblico que dice que no nos vamos a tener que preocupar cuando se lleguen esos tiempos por lo que tenemos que decir, por defendernos. No nos vamos a tener que preocupar porque dice que el amado Espíritu Santo de Dios es el que va a hablar por nosotros. Yo lo creo, mi hermano, mi hermana. Si usted no lo cree, qué triste, pero yo sí lo creo. Pero termino diciéndole, no todos vamos a estar o no todos van a estar, no toda la iglesia va a estar, lo sabemos, para el tiempo de la tribulación, porque hay muchos que se nos van adelantando, hay muchos que van partiendo con el Señor, pero que si a nosotros nos tocara que estar para ese tiempo, amados hermanos, recordemos que hay un amado Espíritu Santo de Dios, que si nosotros le damos a Él el lugar, el señorío, si nosotros somos esa casita, si nosotros somos ese amante de Él, dice que el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente. Él desea ayudarnos en todo, Él desea guiarnos en todo. Si fuera que tenemos que pasar por esos momentos, contamos con Él, contamos con la ayuda del Espíritu Santo, contamos con eso maravilloso que yo pude vivir, yo pude disfrutar en ese momento. Amados hermanos, les cuento que yo pasé como unos 2 meses, si no fue más, que yo sentía ese gozo, esa alegría, y yo quería estar como sin pensar en más nada, solo recordando aquello que había vivido. Y le sigo diciendo a Él por las noches y por las madrugadas, aquí estoy. Si quieres revelarme algo que sea necesario que yo entienda, que yo conozca o que la iglesia sepa, aquí estoy, amado mío. Yo le sigo diciendo y le seguiré diciendo a mi amado, porque yo creo que en los últimos tiempos, como lo ha profetizado, como está profetizado, recibiremos visiones, sueños, revelaciones, recibiremos esas alertas, recibiremos esos... yo esto lo tomo como, esta revelación yo la tomo como, ¿cómo les explico? Como un tranquilizante que se va a dar en ese momento, que hoy por hoy pues no lo estamos disfrutando todavía, o posiblemente algunos lo estén disfrutando ya, pero que en ese momento el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, va a subir a un plano espiritual superior, maravilloso, donde va a desaparecer el temor, va a desaparecer el dolor físico, van a haber fuerzas como de búfalo. Cuando yo iba, eso es algo que no les dije, cuando yo iba en ese caminar por esos potreros, por esas fincas, hacia la búsqueda de mis seres amados, yo me sentía con una energía, aparte de aquel gozo maravilloso, aquello especial. Yo me sentía con unas fuerzas increíbles, no sentía cansancio, se había ido por completo la debilidad física, por decirlo de alguna forma. Así que yo le digo, mi amado, mi amada, sigamos buscando al Señor, que vale la pena lo que Él tiene para nosotros. Amado mío, muchas gracias. Todo honor, toda exaltación, toda adoración, toda gloria, Señor, a ti y únicamente a ti, Señor, la daré siempre. Gracias, mi papito lindo, precioso, por permitirme, Señor, compartir esta revelación, por permitirme, amado mío, precioso, poder transmitir
Esto, Señor, que yo puedo decir, yo lo viví, aun que han pasado los meses, que ha pasado el tiempo, Señor. Yo recuerdo y mi corazón, mi espíritu, mi alma se regocija, Señor. Yo recuerdo esto, yo siento como si es algo que yo viví realmente, que yo lo viví en carne propia. Por eso te doy muchas gracias, Señor. Te pido por aquellos mis amados que quizá dicen, sí, yo comprendo a la luz de la palabra que la iglesia va a pasar la tribulación, pero qué miedo tengo, qué miedo me da por aquellos que quizá no van a poder soportar y son mis amados, o qué miedo me da porque si yo no puedo soportar, yo te pido por ellos, amado mío, quítales el temor, Espíritu Santo, trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento en este momento. Yo pido, yo clamo por esa paz para mi amada, para mi amado, para que se vaya todo temor, oh Dios mío, para que de hoy en adelante ella, el Señor, sepa que no estamos solos, que usted mismo, mi Dios, en espíritu, Señor, está con nosotros, y que si nosotros, Señor, te obedecemos, te buscamos, te honramos, te deseamos, Señor, en nuestras vidas, como el que gobierne, el que lidere, el que nos dirija, Señor, no hay nada de qué temer, Señor, porque ya no van a ser nuestras fuerzas, sino que va a ser el poder tuyo guiándonos en esos momentos difíciles, Señor. Muchas gracias, papito lindo, te amo, mi precioso. Gracias, mi amado y maravilloso Jesús, mi Salvador. Gracias, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta oportunidad. Desato en el nombre de Cristo Jesús bendición hasta que sobreabunde sobre la vida de mi amado y de mi amada, Señor, que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le continúe bendiciendo. A última hora se me hizo bien grande el videito, pero creo que vale la pena. Le mando un fuerte abrazo en el amor del Señor Jesucristo, mi amado, mi amada. Bendiciones.